Mi nombre es Bianca González y hoy vamos a hablar sobre el tema de la membrana plasmática. Seguramente oyeron hablar sobre la membrana plasmática cuando tocaron el tema de célula, ya sea en secundaria o en primaria. Bueno, la membrana plasmática es una estructura vital que actúa como una barrera física que separa el medio celular interno del externo. En las células eucariotas y en algunas procariotas también hay membranas intracelulares que delimitan a los orgánulos separando el medio interno del orgánulo citosol. Las membranas celulares están formadas por lípidos, proteínas y en menor medida por glúcidos. La estructura y la organización de las membranas celulares, así como sus propiedades, están condicionadas fundamentalmente por los lípidos. Estas son moléculas anfipáticas, con una parte hidrofóbicas y otra hidrofílicas, que se disponen formando una bicapa lipídica, donde las partes hidrofóbicas se encuentran en el centro de la membrana y las hidrofílicas en contacto con el agua. Entre los lípidos se anclan las proteínas integrales. Las proteínas transmembranas son proteínas integrales que poseen secuencia de aminoácidos hidrofóbicos entre las cadenas de los ácidos grasos de los lípidos y dominios hidrofílicos que están en contacto con la solución acuosa intra y extracelular. También hay proteínas asociadas a una u otra superficie de la bicapa lipídica y que pueden disociarse de ellas. Los glúcidos no aparecen en todas las membranas. Por ejemplo, en algunas intracelulares, pero son abundantes en los que delimitan la célula por medio externo. La membrana plasmática y la membrana plasmática. Los glúcidos se encuentran unidos covalentemente a los lípidos y proteínas. Las membranas son como láminas extensas que cuando se observan con el microscopio presentan un aspecto trilaminar. Dos franjas oscuras que corresponden a las partes hidrofílicas, que serían estas, y una más clara y ancha, que serían las cadenas de ácidos grasos. La química en la salud. Bueno, la sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. Se puede determinar el tipo de sangre de cada individuo y clasificarlo dentro de 4 grupos sanguíneos. Esos son A, B, AB y 0. El tipo sanguíneo, mi compañera y yo somos seropositivos, donde el tipo sanguíneo 0 tiene 3 monosacáridos terminales. Esos son el acetilglucosamina, la galactosa y la fucosa. El grupo 0 es un dador universal que produce anticuerpos contra A, B y AB y puede recibirlo 0. Los tipos sanguíneos en la población general es de aproximadamente el 0, un 43%, A un 40%, B un 12% y el AB un 5%. También hay que tener en cuenta que el grupo sanguíneo se define como un factor del organismo llamado factor D, que tenerlo significa ser RH positivo y no tenerlo significa ser RH negativo. El factor RH positivo se encuentra presente en el 85% de las personas y el 15% restante de la población carece del factor RH negativo. Bueno, como hemos comentado anteriormente, el grupo sanguíneo cero positivo puede dar a cualquier grupo que sea A, B y AB siempre y cuando sea positivo. Esto se debe a que como no hay ningún grupo con el que se fabriquen antígenos, nadie realizará contra él si se recibe sangre suya. Por otra parte, el grupo sanguíneo cero positivo puede recibir únicamente de personas con grupo sanguíneo cero positivo o cero negativo. Vamos a hablar sobre el mosaico fluido de la membrana celular, que son láminas extensas que presentan un aspecto trilaminar, compuesto por los lípidos, las proteínas y los glúcidos.
Los lípidos son moléculas anfipáticas que forman una bicapa lipídica, compuesto por los glicerofosfolípidos y fosfogliceridos, esteroles y esfingolípidos. Están caracterizados por una parte apolar o hidrofóbica, que constituye a una parte interna de la membrana, y una parte hidrofílica que está en contacto con el medio acuoso. Bueno, los glúcidos están ensamblados en el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático. Está localizado en la superficie extracelular. Están unidos covalentemente a los lípidos y forman glucolípidos de tipo glicolípidos, glicoesfingolípidos y glicosifosfatidilinositoles. Después, las proteínas están formadas por glicoproteínas. Los glúcidos también de membrana mayormente hacen... Seguiremos hablando de los lípidos. La organización de las membranas celulares está determinada fundamentalmente por ellos. Los otros componentes importantes de las membranas celulares son las proteínas, principales actores en las funciones celulares asociadas a las membranas, y junto a ellos los glúcidos. Su organización espacial, formado por una bicapa, hacen a los lípidos esenciales. Así, ellos definen las propiedades físicas de las membranas. La longitud y el grado de saturación de sus ácidos grasos regulan la fluidez y el grosor de la membrana, y su distribución desigual crean asimetrías en las membranas. Las membranas celulares de una célula eucariota contienen más de 1000 tipos de lípidos que aparecen en distinta proporción según el tipo de membrana que se considera. Los lípidos de membrana se caracterizan por poseer una parte apolar o hidrofoba que constituye la parte interna de la membrana, y por una parte hidrofílica que está en contacto con el medio acuoso. Ellos se clasifican en 3 grupos según su estructura y composición molecular. Y ellos son los glicerofosfolípidos, fosfogliceridos y los esfingolípidos y los esteroles. Los glicerofosfolípidos o fosfogliceridos son los lípidos más abundantes. Representan más del 70% de las membranas celulares y estructuralmente constan de 3 partes: 2 cadenas de ácidos grasos, glicerol y un ácido fosfato al que se unen moléculas de diversa naturaleza y que aportan gran parte de la variabilidad de estos lípidos. Las cadenas de ácidos grasos contienen de 13 a 19 átomos de carbono de longitud. La mayoría de los enlaces entre estos carbonos son simples y por tanto se dice que son enlaces saturados. Sin embargo, más de la mitad de estos ácidos grasos tienen un doble enlace entre 2 átomos de carbono. Hablamos entonces de ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos constituyen la parte hidrofóbica, fobia por el agua, y son los que constituyen la interna de la membrana. El glicerol hace de puente entre los ácidos grasos y la parte hidrofílica, apetencia por el agua. Está formado por un grupo fosfato al que se pueden unir una variedad de moléculas. Esfingolípidos. Poseen una molécula de esfingosina, un alcohol nitrogenado, con una cadena carbonada larga, a la cual se le une una cadena de ácido graso, formando la estructura básica denominada ceramida. Los esfingolípidos constituyen la mayoría de los denominados glicolípidos de las membranas, es decir, lípidos que poseen uno o más azúcares unidos formando parte de su zona hidrofílica. Otro tipo de esfingolípidos son los esfingomielinas, que poseen una etanolomina y una colina fosforiladas en sus zonas hidrofílicas. Ellos son los principales responsables, junto con el colesterol, de la segregación lateral de la membrana en dominios moleculares, que serían las balsas de lípidos. Esteroles. El colesterol es el esterol más importante de las células animales
y el tercer tipo de lípido más abundante en la membrana plasmática, hasta el 25% del total de lípidos. Contribuyen a formar heterogeneidades en la distribución molecular y también participa en ciertos procesos metabólicos vitales como la síntesis de hormonas esteroideas o de sales biliares. Los esteroles son esenciales para la integridad y funcionamiento de las membranas eucariotas. Sirven para modular la rigidez, la fluidez y la permeabilidad. Ahora hablaremos sobre las proteínas, las cuales son las responsables de muchas de las funciones que tienen su base en las membranas celulares. Hay dos grandes grupos de proteínas relacionadas con las membranas, las integrales y las asociadas. Las proteínas integrales forman parte de la membrana de manera permanente. Estas se dividen en tres grupos: la transmembrana, las integradas en una monocapa y las unidas covalentemente a moléculas que forman parte de la membrana. Las proteínas transmembranas poseen tres tipos de dominios en su secuencia de aminoácidos: una extracelular, una intracelular y otro en el interior de la propia membrana. En el intracelular poseen secuencias de aminoácidos con radicales hidrofóbicos que se sitúan entre las cadenas de ácidos grasos de los lípidos de la membrana, mientras que los dominios intra y extracelular poseen secuencias de aminoácidos con radicales hidrofílicos. Sus funciones son muy variadas, pero destacan la adhesión llevada a cabo por las integrinas, caderinas, selectinas y otras, el intercambio de iones, calcio, sodio o potasio, entre ambos lados de la membrana, como hacen las bombas de iones y los canales iónicos, los cuales permiten gradientes que hacen posible, ejemplo, la síntesis de ATP, permitir el cruce de moléculas como la glucosa por parte de los transportadores. Algunas participan en la comunicación celular y actúan como receptores de señales, como los que reconocen los factores de crecimiento, neurotransmisores, hormonas y otros. Las proteínas asociadas son aquellas que no forman parte permanente de las membranas, es decir, que no son proteínas integrales, y su unión a la membrana se produce por interacciones eléctricas con moléculas de la propia membrana. Estas asociaciones son más lábiles y las proteínas pueden abandonar la membrana con cierta facilidad. Son proteínas hidrosolubles. Finalmente hablaremos sobre los glúcidos, que están unidos covalente a los lípidos formando los glicolípidos y a las proteínas formando las glicoproteínas de membrana. Los glúcidos de las membranas se ensamblan principalmente en el aparato de Golgi, aunque también en el retículo endoplasmático. Hay tres tipos de glicolípidos: los glicoesfingolípidos, los gliceroglicolípidos y los glicosilfosfatilinositoles. Los gliceroglicolípidos son típicos de la membrana plasmática de las plantas. Sin embargo, la mayoría de los glúcidos de membrana se encuentran asociados a las proteínas denominadas glicoproteínas. El conjunto de glúcidos localizados en la membrana plasmática se los denomina glicocálix. Los glúcidos tienen papeles importantes en el funcionamiento celular. Actúan como lugares de reconocimiento y unión. Por ejemplo, los grupos sanguíneos tienen determinados por glúcidos de la membrana, lo que implica que tienen capacidad de respuesta inmunitaria. Cuando se produce una infección, las células endoteliales próximas exponen una serie de proteínas llamadas selectinas, que reconocen y unen sacáridos de los linfocitos circulantes en el torrente sanguíneo y permiten su adhesión y el cruce del propio endotelio como dirigirse hacia la zona infectada. El reconocimiento celular mediado por los glúcidos es también muy importante durante el desarrollo embrionario. Son también uno de los principales lugares de reconocimiento
por parte de los patógenos para unirse e infectar a las células. Los virus como el de la gripe, bacterias como las E. coli patógenas y protozoos patógenos deben adherirse a la superficie celular para infectar. De otra forma, serán barridos por los mecanismos de limpieza del organismo.